Bueno, pues buenas noches nuevamente y hoy en nuestro lunes de salud tenemos un tema que siempre causa mucha expectativa y mucho interés, que es el tema de viviendo bien con diabetes, hábitos y suplementación para una vida saludables. La diabetes es una enfermedad, tenemos diabetes tipo 1 y tipo 2, es una enfermedad metabólica, la diabetes tipo 2 crónica, la diabetes tipo 1 es una enfermedad del sistema inmune y se caracterizan por temas de glucosa, resistencia a la insulina y muchos temas que vamos a tratar el día de hoy con el doctor Gustavo Zamora y con Rodolfo Stolberg, nuestro asesor también en diabetes. Así que vamos a dividir nuestra sesión en tres partes. Una, esta pequeña introducción. Otra van a ser hábitos claves para el control de la diabetes. Y el tercer tema es cuál es la importancia de la suplementación y de la correcta y suplementación de alta calidad y de alta especialidad en la diabetes para mejorar todo lo que nos van a platicar de la condición física. Entonces, vamos a dar inicio. La diabetes no tiene cura, pero sí se puede controlar. Y el poder de ese control está en nuestras manos, en las manos de las personas con diabetes. Y recuerden que la prevención es muy importante. Y el tratamiento de la diabetes es un tratamiento integral. Esta parte es muy importante. No es solo farmacológico, no es solo me inyecto insulina, me tomo la metformina y puedo comer lo que quiera y puedo hacer lo que quiera, sino que es un tratamiento integral que vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Así que, pues muy buenas noches a todos y vamos a dar inicio con la parte de los hábitos claves en la diabetes. Y antes de hablar de suplementación, es esencial entender que el estilo de vida es la base. Ningún suplemento, ninguna medicina reemplaza una mala alimentación o la falta de ejercicio. Por eso vamos a empezar con los pilares que sostienen esta enfermedad. Buenas noches, Rodolfo. Hola, buenas noches. Pues mira, me gustaría que nos dijeras y que nos explicaras, que te presentaras, por qué nos hablas de este tema y cuáles son cinco o cuáles son los hábitos principales que tú consideras y que tú recomiendas para el cuidado de la diabetes, tipo 1 y tipo 2. Y si nos quieres decir alguna diferencia, lo que tú quieras. Claro, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Rodolfo Stolberg. Bien, es muy importante el manejo, en el manejo de la diabetes, lo que vamos a comentar. Aparte de toda la medicinas, insulina, que lleva estos tratamientos en la insulina, en la diabetes tipo 1 y los hipoglucemiantes orales, que hay de muchos tipos, pero el más conocido es la metformina. Esta parte, esto es solamente una parte del tratamiento, pero una de las cosas más importantes que tiene una persona con diabetes que hacer es, primero que nada, es aceptarlo. Aceptarlo y saber que es una enfermedad que no duele hasta que estás muy mal. Cuando, cuando la glucosa sube, generalmente lo único que sientes es que estás cansado o sientes sed o cosas más o menos simples que a las que no les das mucha importancia. Cuando tú empiezas a sentir problemas ya más delicados, quiere decir que ya estás muy mal, que llevaste un descontrol por mucho tiempo y que varias partes de tu organismo están fallando, una o varias partes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer junto con nuestro tratamiento? Vaya, nuestra consulta médica y seguir las indicaciones del médico es comer con conciencia. Eliminar de entrada los azúcares, harinas refinadas, refrescos azucarados, todos los procesados.
y aprender a leer las etiquetas de las cosas que comemos. Generalmente en los alimentos que consumimos hay muchísimas azúcares, muchísimos carbohidratos simples disfrazados con diferentes nombres. Entonces tenemos que aprender a leer las etiquetas y saber qué nombres tiene la glucosa o las azúcares que no detectamos y que están puestos de esa manera muy importantemente precisamente para eso, para que no diga azúcar, no diga carbohidratos y diga energía o diga algún tipo de azúcar, que hay muchos, habría que hablar de eso más adelante, pero tenemos que aprender a leer las etiquetas, aprender a combinar en nuestra dieta vegetales, carnes, las grasas adecuadas, controlarlas, en fin, seguir las indicaciones de una dieta balanceada que junto con nuestro tratamiento pueda mantener la glucosa eh, en niveles normales. Después, otra cosa que es muy importante es el ejercicio. El ejercicio no solamente ayuda a bajar la glucosa, especialmente en los pacientes con diabetes tipo 2, sino que ayuda a mantener el organismo en mejores condiciones. Es muy importante que tengas una buena capacidad pulmonar, una buena capacidad cardíaca para poder estar en las mejores condiciones. Tu cuerpo cuando tienes diabetes sufre un desgaste más importante que cuando las personas no tienen diabetes. La glucosa alta genera desgastes importantes y tu cuerpo necesita estar en las mejores condiciones para poderte mantener bien en el tiempo. Otra cosa que es importantísima es el control del estrés, o sea, para todos, ¿no? Además es lo más fácil, ¿no? Lo único que hay que hacer es calmarse. Pero no solo eso, el estrés es resultado del alza de una hormona que es el cortisol. O sea, sí podemos saber si estamos estresados o no con un examen, pero es muy importante y combinado con el ejercicio, ayudar a bajar estos niveles de cortisol. Cuando tu cortisol se eleva, quiere decir que tu cuerpo está preparándose para un ataque o para huir. Entonces, qué es lo que ocurre? Que empieza a haber alteraciones en la glucosa, tu organismo empieza a funcionar en este sentido y esto empieza a hacer que tu hígado aviente más glucosa fuera de los horarios de comida y mantiene la glucosa muy alta. Entonces, es muy importante en una persona con diabetes controlar el estrés. Otra cosa que es muy importante es el sueño. Durante el sueño no solamente se descansa, o sea, es una reparación de tu cuerpo en muchos niveles. Y tú necesitas, como diabético, tener un descanso adecuado que te permita hacer esta regeneración en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque si no lo haces, también se alteran los niveles de glucosa y al alterarse, pues empiezan las alteraciones en los funcionamientos de tu organismo. Entonces, el dormir bien es algo muy importante. Y otra cosa que es sumamente importante es mantenerte bien hidratado. Mantenerte hidratado, que tu organismo pueda eliminar glucosa adecuadamente. Si tu organismo no tiene suficiente agua para poder eliminar la glucosa que tienes elevada en la orina, esa glucosa se sigue quedando dentro de tu organismo y va dañando más tu organismo. No es que por la orina vayas a desechar toda la glucosa, no. Pero es una parte en el funcionamiento de tu cuerpo. Además de todo, tus células necesitan sentirse mejor hidratadas, además de que eso va a hacer que consumas menos alimentos. Muchas veces, y en los antojos que generalmente te hacen muchos picos de glucosa, es
que la gente en vez confunde los antojos y el hambre con una mala hidratación. Entonces, estar hidratado es una cosa muy, muy importante. Ok, recapitulando, comer con conciencia. Y aquí te quiero preguntar una cosa. Hay mucha gente diabetes tipo 2 que toma metformina y entonces me tomo mi pastillita y me tomo una pasta o un arroz. ¿Cómo funciona esta parte? No, mira, la glucosa en el organismo es absorbida, es consumida por tus células mediante un mecanismo que es que la insulina abra las células para que consuman esta glucosa. Pero todos los excesos se acumulan en diferentes lados hasta que tu cuerpo las termina empaquetando también y convirtiéndolas en grasa. Pero el problema de la diabetes es que si no tienes la insulina adecuada para acomodar esa glucosa se mantiene en tu organismo mucho tiempo, en tu torrente sanguíneo por mucho tiempo, y eso va dañando, literalmente va tapando las venas más chicas de tu organismo, o sea, las que están en los ojos, en los riñones, en el corazón. Esta glucosa también altera el estado de tu sistema circulatorio porque es literalmente como si le aventaras tierra a una tubería. O sea, hay un desgaste de las paredes de las venas y las arterias en el organismo, independientemente de muchas otras cosas, ¿no? También pues, en los pulmones, en muchas, muchas cosas, en las partes más extremas de tu cuerpo, tus dedos, han oído ¿cómo se llama? De la pérdida de sensibilidad en las personas diabéticas y esa pérdida de sensibilidad te lleva a que si te cortas, pues no te das ni cuenta y puedes traer una herida abierta por mucho tiempo que se infecta y termina derivando en una amputación. En fin, todo esto es resultado de estos alzas en la glucosa. Entonces, tenemos que controlar los niveles para evitar todas estas complicaciones. Muchas gracias, Rodolfo. Doctor Gustavo, buenas noches. Vamos a hablar de la suplementación. Sabemos que el estilo de vida influye y cuidado con la parte de prediabetes o resistencia a la insulina, ¿no? Es el momento y ahorita ustedes nos comentarán, doctor Gustavo, qué piensas de estos términos que se utilizan como prediabetes y resistencia a la insulina. El estilo de vida influye en muy importantes a que un cuerpo con diabetes quizás necesita un poco más de ayuda Sí, por el desgaste que tiene. Y ahí es donde entra una suplementación, no como moda, sino como una herramienta indispensable. Eh, entonces, en los diabéticos se presenta intestino inflamado, no pueden absorber los nutrientes clave no, que se tienen. Hay complicaciones, como nos mencionaba Rodolfo, de neuropatías, el tema de la visión, circulación, y avanza si no prevenimos desde todo este estilo de vida. Y los medicamentos que toman los diabéticos, como la metformina o la insulina, pues bloquean también la absorción de los nutrientes y hacen un desgaste. Entonces, doctor Gustavo, buenas noches. ¿Y por qué es importante la suplementación en las personas con diabetes? ¿Y qué suplementos nos recomiendas tú en la parte de Atomy para que haya una buena suplementación? ¿Qué tal? Muy buenas noches, sí, gracias, muy bien. Felicidades, Rodolfo. Muy buena introducción y presentación del tema general. Y nada más resumiría que el paciente diabético es diabético. Desde hace muchos años se han presentado diferentes argumentos para hablar personas prediabéticas. Se habla ya como parte de la enfermedad de la resistencia a la insulina, como parte del síndrome metabólico, pero debemos recordar que el diabético es diabético, punto. No le demos vueltas, ¿sí? Tenemos que hacer conciencia de esto, como lo mencionaba Rodolfo y Carla, y tenemos que, por principio, acudir con nuestro médico de primer contacto nos haga una historia clínica lo más completa que sea posible, con una exploración física también
lo más completa que sea posible, desde el cabello hasta la uña del dedo gordo y decir por qué tenemos que contar con una buena historia clínica desde un principio, simple y sencillamente porque si no tenemos un punto de referencia, no sabemos a qué edad se empiezan a manifestar los signos y síntomas de la enfermedad, difícilmente podemos predecir el futuro de esta persona, cuál va a ser el curso de esta enfermedad en esta persona en particular. Ojalá que se incorporen también nuestros amigos de genética médica para que nos platicaran un poquito también sobre la importancia de las pruebas de genética médica para identificar a aquellas personas que nada más por el hecho de tener a una persona diabética en su familia, abuelos paternos, maternos, padres, el padre o madre, hermanas, hermanos, ellos mismos o sus hijos, implican que, como mencionó también Carlita, es una enfermedad de corte inmunológico. Y esa parte esa viene determinada genéticamente, ¿sí? Entonces, bueno, ojalá que se incorporen nuestros amigos y nos platiquen un poquito sobre la existencia y la gran utilidad que se tiene ya de las pruebas genéticas. Ahora, regresando al tema principal de esta noche, estamos viendo la importancia de de compartir los beneficios de de un buen manejo médico, bien por el médico de primer contacto o por un médico de segundo nivel, puede ser el interno, el endocrinólogo o ya incluso el del tercer nivel, cuando ya encontramos complicaciones muy serias a nivel oftálmico, como mencionaba también Rodolfo, cuando empezamos a hablar ya de retinopatía diabética o del urólogo y nefrólogo, cuando estamos hablando ya de insuficiencia renal, del vascular periférico, cuando hay una alteración vascular que está llevando a una insuficiencia vascular bien venosa o arterial, y la más importante, con el neurólogo para identificar la integridad en la parte anatómica y funcional de las terminaciones nerviosas que nos van a ayudar a tener un buen control tanto del movimiento como de la sensibilidad en nuestra piel y principalmente en las extremidades inferiores. Bueno, como pueden ver con este pequeño repaso que hemos hecho ahorita, que vamos desde la cabeza hasta los pies, estamos y nos vamos a ver a muchos de ustedes que ya saben de memoria y que ya dominan la lista de los 22 suplementos alimenticios que tenemos en Atomy, van a poder identificar rápidamente cuáles serían aconsejables para el uso del manejo del paciente diabético en combinación o en complemento, subrayamos, ¿sí? Combinación o complemento al tratamiento médico institucional. Ya se ha mencionado que el manejo del paciente diabético viene por una buena orientación higiénico-dietética, por una buena orientación del médico en el sentido de usar hipoglucemiantes, o sea, productos farmacológicos para controlar los niveles de glucosa. Y esos hipoglucemiantes orales, o el que ya se mencionó aquí ahorita, fue la metformina, tenemos la biguanida y una infinidad de productos en el mercado que todos tienen su lugar, todos tienen su validez, su utilidad, pero hay que saberlos manejar, hay que manejarlos con nosotros como pacientes y también como médicos. Entonces, estamos hablando de, incluso ya en los últimos años, las últimas décadas, ya se habla de la combinación de un hipoglucemiante oral, llámese metformina o biguanidas, con la insulina, ¿sí? La insulina que a finales del siglo pasado y principios de estos era así casi destinada al paciente diabético tipo 1 y que así se hacía llamar en aquel entonces insulino dependiente. ¿Por qué? Porque pasara lo que pasara tenía que
aplicarse la insulina de cualquiera de los tipos y marcas que hay en el mercado, pero si no se aplicaba su insulina, fácilmente iba a ser un coma diabético y de allí con todas las complicaciones hasta llegar a la muerte. Es importante, y hablo ahorita sí, aquí con un sentido catastrófico, pero con un enfoque muy positivo, de que mencionaban en un principio, Carla y Rodolfo, de que la diabetes es una enfermedad que no se va a manifestar hasta que no tenemos ya complicaciones muy evidentes. Y esto, dicho en otras palabras, ya algunos, en algunas revistas internacionales muy serias hablan de la diabetes como el asesino silencioso, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque eso es, esa es la verdad. Cuando se da cuenta el paciente ya perdió la vista, ya está con un grado de ceguera avanzadísimo, ya está con problemas de una insuficiencia renal importantísima, una insuficiencia cardiovascular también importante y que además está repercutiendo a nivel del sistema nervioso central con los graves problemas de enfermedad cerebrovascular, como es el infarto cerebral y como es la hemorragia cerebral. Y nos vamos hasta los pies cuando estamos hablando de la úlcera del pie diabético, con sus complicaciones, con la pérdida parcial de la extremidad o de la totalidad de la extremidad y que al final del día se va haciendo imperioso la amputación hacia arriba, desde luego, y la historia epidemiológica del paciente diabético que ya fue sometido a cirugía, que ya fue sometido a amputaciones, la triste historia es de que no viven más de 5 años, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya nos mencionaba Rodolfo la importancia de los hábitos higiénicos dietéticos, evitar las azúcar refinada, evitar todo lo que es un exceso en los contenidos de azúcares, harinas y grasas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en mente? Pues la posibilidad de echar mano de un buen suplemento alimenticio de acuerdo con las necesidades de cada paciente. Yo no me imagino a un paciente que empieza, que el día de hoy lo diagnosticamos relativamente joven, relativamente sano, sin mayor patología, sin mayor complicación, y que lo vamos a atiborrar de todos los suplementos. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Pues porque no es necesario. ¿Para qué le vamos a dar, por ejemplo, luajantina a un paciente que ya lo tengo catalogado como diabético, ¿eh? Ya le hice sus pruebas, tanto las antiguas como las modernas, y sabemos que es un paciente diabético. Pero que cuando lo mando con el oftalmólogo para que le haga su revisión, me reportan que su órgano visual está íntegro. Entonces, ¿hay justificación para darle luajantina y luteína a un paciente diabético? No hay justificación, ¿sí? Alguien me va a decir, oye, pero vamos a prevenir, ¿por qué motivo? Porque sabemos que el diabético tarde o temprano va a ser una retinopatía diabética. Bueno, sí, tarde o temprano, pero por lo pronto hoy no. Entonces, vamos a ser muy prácticos, vamos a hacer una medicina científica, a pesar de que en el auditorio, aquí en la sala ahorita hay algunos médicos y la mayoría de ustedes, dicho con todo respeto, no sean médicos, sí es importante que hagamos un uso racional de los suplementos alimenticios. Y el primero, y aquí sí, pero insalvable, es de que recomendemos y sumamos la palabra, subrayamos la palabra recomendar, ¿sí? Que recomendemos el consumo, además del tratamiento instituido por el médico, bien insulina, insulina más hipoglucemiantes orales o hipoglucemiantes orales solos, que recomendemos el uso del melón amargo. ¿Por qué motivo? Porque el uso del melón amargo nos va a ayudar a controlar, como teníamos algunas de las gráficas que elaboraron en Atomy, para evitar los picos, las elevaciones que se tienen con durante la edad diabetes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
vamos a administrar melón amargo, vamos a recomendar el bitter melon. ¿Por qué motivo? Porque nosotros tenemos que coadyuvar a el mejor control de esa diabetes. Eso es por un lado. Cuando yo estoy hablando de que vamos a ayudar a controlar esos picos, a evitar esos picos principalmente postprandiales de glucosa y que llevan a la afectación al estado físico y mental del paciente, tenemos que pensar también en la probabilidad de ayudar a disminuir los efectos secundarios de la insulina, de los hipoglucemiantes orales o de sus combinaciones, ¿sí? Ningún medicamento, yo reto a cualquier empresa. Yo estuve trabajando 22 años para la industria farmacéutica. He estudiado, gracias a Dios, muchísima farmacología, farmacología clínica, y les puedo decir que no hay en el mundo, alrededor del mundo, un solo producto que esté exento de efectos secundarios. No lo hay, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si tenemos un suplemento o complemento, como nos dice nuestra Secretaría de Salud, nuestra COFEPRIS, que se llama Bitter Melon? Pues allí sí, inmediatamente administrarle Bitter Melon a aquel paciente que ya fue diagnosticado y que ya está en tratamiento, vamos a llamar antidiabético. En algunos de ustedes cabrá la pregunta inmediata de decir, oye, yo soy una persona joven, vamos a hablar de 40 años, practico deporte, llevo una dieta sana, en mi familia hay diabéticos. ¿Debo yo de empezar a tomar bitter melon para empezar a controlar la posibilidad o evitar desarrollo de la diabetes? La respuesta es no. Vamos a utilizar bitter melon, ya se los acabo de mencionar, en complemento a la terapia antidiabética. Y vamos a ayudar a reducir y a evitar, ahora sí, a evitar los picos de hiperglucemia postprandial y a tratar de reducir los efectos secundarios de los medicamentos hipoglucemiantes. Y un último efecto importante que tenemos que tener en mente es la parte de economía y salud. Cuando estamos hablando de que cualquier medicamento, y ya no se diga las insulinas, me atrevo a preguntarle públicamente a Rodolfo cuánto gasta mensualmente en su tratamiento para el manejo de la insulina, y es mucho dinero, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿en qué tenemos que pensar también? En el bolsillo de nuestros pacientes. Tenemos que cuidar la economía. Y esto lo extrapolamos a nivel nacional cuando estamos hablando de que cerca del 10-12% de la población epidemiológicamente es diabética, y calculen ustedes rápidamente cuánto es. Si nos vamos a la cifra más pequeñita, al 10%, el 10% de 130 millones que somos de acuerdo con el censo del 2022, más o menos, 2022, estamos hablando de 13 millones de diabéticos, ¿sí? ¿Creen ustedes que algún sistema de salud alrededor del mundo que aguante esa carga económica de esa enfermedad? No la hay, ¿eh? En ninguna parte del mundo. Ni los países más ricos podrían soportar esta carga de la enfermedad. Y las repercusiones que tienen en el paciente que está en la fase más productiva de su vida. Estamos hablando entre los 30 y 50 años de edad, y es cuando se hace evidente la enfermedad y cuando florecen todos estos signos y síntomas de la diabetes. Y de la mano con una repercusión en su calidad de vida, una repercusión en su productividad, en su incapacidad para llevar a cabo sus actividades normalmente, y con un gran impacto en el aparato económico del país. Entonces, tengamos en mente que un paciente diabético que ha sido diagnosticado, que ya inició su tratamiento, le demos y le propongamos, yo hace unas 2, 3 semanas tenía aquí un vecino que le estuve platicando del bitter melon,
y me dijo, bueno, coincidió con el lanzamiento del producto aquí en México y me dijo, en mi familia hay diabéticos, ¿lo puedo empezar a tomar? Le dije, primero chécate y cuando ya tengas tus datos, entonces ya hablamos para conocer de qué estamos hablando y de qué punto estamos partiendo, ¿sí? Bueno, se fue con su endocrinólogo y le dijo, sí, ya eres diabético, tú ya estás con, le hicieron una de las pruebas, una de las tantas pruebas que se llama curva de tolerancia a la glucosa, lo encontraron diabético y le empezaron a dar la metformina. Pero, con el pero, ¿sí? ¿Qué le dijo la endocrinóloga? Quiero que para llevar un muy buen control de tu enfermedad y del efecto que te puede producir la metformina, que no hagas otra cosa más que seguir los hábitos dietéticos que te estoy indicando y que no tomes nada además de la metformina. Y cuando yo le digo, "Oye, ¿por qué te hizo tanto énfasis en que no tomes nada, además de la metformina? Ah, es que yo pues, me aventé a la alberca y le dije que tengo un amigo que maneja suplementos alimenticios y que, o sea, tú, y que ya habíamos platicado sobre la posibilidad de usar el melón amargo. Y la endocrinóloga, así en forma automática, le dijo estrictamente prohibido. Si quieres que yo te maneje, que yo te apoye, vas a hacer lo que yo te diga única y exclusivamente. ¿Es esto válido desde el punto de vista médico? ¿Es esto válido desde el punto de vista ético? Bueno, pues yo lo pongo a consideración de todos ustedes esto. Para mí, Gustavo Zamora, con un médico de 60 años no, 50, perdón, 50 años de práctica médica, yo creo que esto no es éticamente aceptable. ¿Por qué motivo? Porque si existe una alternativa que nos puede ayudar a beneficiar al paciente, hay que ensayarla, hay que ponerla en práctica. Como dicen los de las partes de economía y salud y como dicen los mercadólogos, muchas veces el no ya lo tienen. ¿Por qué no le damos la oportunidad al paciente de que use no tanta metformina, de que no empiecen a aparecer los efectos secundarios y de que haya un mejor control de su glucosa, de sus glucemias, si le podemos dar este Vitermelo? Entonces, lo dejo en la sala. Si hay algún médico doctor, está una doctora por aquí, si mal no recuerdo, la doctora Perla Mora, que me ayude y que me dé su comentario, se lo vamos a agradecer. Y si no, bueno, pues lo dejamos abierto para otras sesiones. Bueno, entonces el eje cardinal de los suplementos alimenticios es para el caso de diabetes mellitus o diabetes tipo uno tipo 2 es melón amargo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Hasta ahí estamos claritos? ¿Cómo lo vamos a tomar? Bueno, la recomendación es tomar un sobre media hora antes del alimento principal y considerando que también el alimento principal se tome siempre o casi siempre a la misma hora. Porque si como tenemos otros amigos que un día comen a las 2 de la tarde, otro día no comen, o comen y cenan juntos a las 7 8 de la noche, entonces un día toman su bitter melon a la 1:30 de la tarde y otro día a las 7 de la noche, pues esas variaciones en las concentraciones del producto en el plasma no son las óptimas. Entonces, seamos consistentes y además disciplinados en llevar un horario importante, porque creo que tú lo mencionaste, Rodolfo, también, que como parte de la dieta es una dieta balanceada, pero también es una dieta con un horario. ¿Sí? No podemos pasarnos 10 12 horas de ayuno y después le resumbamos al organismo con una buena carga de alimentos, ¿no? Bueno, entonces, conclusión hasta este punto, el resumen hasta este punto es de que de todos nuestros suplementos alimenticios, el eje cardinal del manejo del paciente diabético es el bitter melon. Y de aquí nos vamos a ir hacia abajo, manejando de acuerdo con las posibles complicaciones que ya tenga un paciente diabético, que ya lamentablemente, y lo dijimos, y se señala una vez más,
es una enfermedad silenciosa que va avanzando, va avanzando, va avanzando. Y es hasta el momento en que el paciente tiene sus calambres, que tiene dificultades, tiene dolores tipo espasmódicos, espásticos durante la noche, ya por la noche en sus miembros inferiores, que es lo que tenemos que darle un producto para el mejor funcionamiento de su sistema nervioso, tanto central como periférico. Y en este caso del Color B, pues obviamente nos va a ayudar a reforzar el funcionamiento, la vaina de mielina que protege los nervios en la fase terminal, principalmente en extremidades. Entonces aquí vamos a utilizar Color B. ¿Y por qué vamos a utilizar Color B? Pues porque como pueden ver ustedes en la pantalla, estamos hablando de vitamina B1, 2, 3, 5, 6 y 12. Estamos hablando de 6 de las vitaminas del complejo B más importantes y más necesarias para el correcto funcionamiento de todo nuestro organismo, ¿sí? Entonces, vamos con el uso de Color B para ayudar a aquel paciente, incluso aquel, ¿verdad? Y con más ganas en aquel paciente que ya tiene y que ya desarrolló su primera úlcera en el pie diabético, con mucho más ganas. ¿Qué motivo? Porque, como lo mencionaba Carla, y tenemos los pacientes de todos los días, cuando, oiga, ¿cómo es posible que usted esta úlcera ya tan importante, hasta complicada, infectada? Y el paciente nos dice, doctor, no lo sentía. Le juro que no tenía yo la menor idea de que tenía yo esa lesión. Y son muchas veces los familiares que sí cuidan a sus familiares, a sus pacientes enfermos, que lo revisan y le dicen, oye, ya empezó a tener algún problemita aquí de sensibilidad o ya traes una lesión aquí y tenemos que ir rápidamente con el médico. Entonces, ojo, porque el siguiente producto así a nivel sistémico importante que tenemos después de Bitter Melon es el complejo B, Color B de Atomy, desde luego. Sí, les iba a dar el laboratorio competidor, pero no, usen Atomy. Mm. Entonces, después de Color B, Carlita, ¿qué tenemos aquí en la lista? Y ahora te lo pongo. Y justo el Color B es un producto vegano con certificación vegana. Entonces es un excelente producto. Y el producto que sigue, doctor Gustavo, es el que nos ayuda con los problemas cardiovasculares que presentan las personas con diabetes y es el omega 3. Muy bien. Ok, ¿por qué aparece en escena el manejo del paciente diabético y también productos que en términos generales, en términos médicos, llamamos para controlar los niveles elevados de colesterol y triglicéridos y al mismo tiempo también ayudar a regular la producción de las proteínas que nos ayudan al transporte de esas grasas en nuestro organismo? Bueno, tenemos nuestro producto también fantástico que es el Alaska Omega 3, que es, se los digo con toda confianza y ética profesional, yo creo que es el mejor es hipocolesterolemiante que tenemos en México. Hay muchos otros productos de otras empresas también con una trayectoria muy añeja en nuestro país, pero no hay como este producto. ¿Y a qué se refiere por qué me atrevo yo a decir que es tan importante? Pues nada más vean ustedes, ingredientes de altísima calidad, refinamiento científico y la identificación de todos sus componentes, no nada más atacando únicamente el metabolismo de las grasas, o sea, colesterol, triglicéridos y regulación de las proteínas HDL, LDL y LVDL, ¿sí? Que son las que transportan la grasa en nuestro organismo. Entonces, si nosotros empezamos y ya sabemos que un paciente diabético no viene con una curva de glucosa alterada nada más,
siempre viene de la mano ya con una alteración metabólica más amplia, más compleja. Y entonces encontramos también allí ya, en otros casos un poquito extremos, el famoso síndrome metabólico que ya se mencionó en un principio también, ¿sí? Entonces, en el síndrome metabólico estamos hablando de que hay una alteración en el metabolismo de las grasas, hay obesidad y sobrepeso, hay incluso hígado graso en muchos de los casos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Administrar, recomendar en forma paralela también el omega 3 para bajar los niveles de colesterol y triglicéridos, ¿sí? Entonces, producto número uno, melón amargo. Producto número dos, color B, complejo B. Producto número 3 enfocado a regular el metabolismo de grasas, que es el omega 3, ¿sí? Tenemos 22 productos. De los 22 productos, yo les puedo decir que todos son útiles en el manejo del paciente diabético. Por razones de tiempo ya nos vamos a ir un poquito más rápido y y me voy a quedar hablando ahorita del noni, porque este cuarto producto que estamos hablando ahorita es el producto más estudiado de Atomy después del Him. Y el noni, el jugo del noni, les recomiendo una vez más que vean el video del doctor Im Jong-lu, en el que nos presentan los datos que compiló una gente que de veras le hizo un trabajo fantástico a la compilación y análisis de los pacientes que estuvieron durante entre 10 y 15 años tomando noni y presentan en este video del desarrollo del NONI por parte del doctor Im Jung La. Vean el video, por favor, métanse a la página de Atom y vean el video y deténganlo cuando esté presente, estén presentando una tabla en donde vienen los datos que compiló el doctor Solomon, Neil Solomon, y que le da el soporte científico al uso de un producto milenario, pero que hasta el momento no se tenía evidencia científica acumulada. Y en esta tabla, que aquí tengo mi acordeón, vamos a ver que son eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 padecimientos diferentes. ¿Y qué creen? Uno de ellos es la diabetes mellitus. ¿Sí? ¿Y cuáles fueron los resultados? No le voy a leer toda la tabla, que es inmenso y la cantidad de datos me tomaría una hora más hacerlo y no quiero aburrirlos. Pero abordando el renglón de diabetes tipo 2, observen ustedes que nada más en este reporte, en este libro del doctor Solomon, se habla de 2.934 casos a los cuales se les administró en forma regular el NONI. ¿Y saben qué resultados se obtuvieron? Que el 83% de ellos obtuvo resultados de buenos a excelentes, hablando en términos del control de los picos postprandiales de glucosa, obviamente, y subrayamos otra vez, en complemento a la terapia hipoglucemiante que los médicos habían ya administrado. Entonces, les repito, aquí podemos ver en la tabla del doctor Solomon que en relación a diabetes tipo 2 tenemos 2.934 pacientes con un 83% de éxito, y no quiere decir que el 17% restante no haya sido exitoso. Lo que pasa es que no cumplieron con lo que llamamos en medicina y en farmacología el apego farmacológico. Esto es de que lo que les acabo de decir, por favor, tu hora de comida que sea a las 2 de la tarde. Bueno, pues nunca la cumplían. Bueno, pues que tomas el noni media hora antes de la comida. Bueno, para empezar, la comida no era siempre a la misma hora. Y después también se les olvidaba tomar
el noni por las mañanas, por ejemplo, que es la hora en que ahora se recomienda, ¿no? Pues lo tomaban a cualquier hora del día porque no había un patrón definido. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? De que debemos de ser muy disciplinados y cuando estamos hablando de otros, del el uso del noni, por ejemplo, en el segundo renglón de esta tabla del doctor Solomon, se habla del alivio de los síntomas de la enfermedad cardíaca. Acabamos de mencionar que un auxiliar importantísimo es el omega 3 para regular el funcionamiento de las grasas y de las grasas estamos hablando de problemas de colesterol, de formación de placas de colesterol en las arterias, tanto periféricas como centrales, y bueno, el alivio de los síntomas de enfermedad cardíaca oclusiva con el noni es fantástica, además de o combinado con el omega 3, ¿sí? Y pudiéramos hablar, ya le digo, el caso de mejora de la función renal, por ejemplo, la complicación que mencionábamos, la insuficiencia renal. Estamos hablando de 2.127 casos, ¿sí? Reclutados y analizados los datos con un 66% de éxito en el manejo ya del paciente con insuficiencia renal. Entonces, imagínense lo bueno, lo fantástico que es tener en mente la posibilidad de usar, además del tratamiento farmacológico para la diabetes y o sus complicaciones, una o todas, porque el paciente diabético en fase terminal es igual o peor, y yo digo que es peor que un paciente oncológico, o sea, con cáncer, porque el paciente, hablando otra vez con mucha crueldad, el paciente con cáncer ya sabemos que tiene un pronóstico muy reservado, un pronóstico muy malo, y que en cuestión de meses o 1 o 2 años, ese paciente se nos va a ir, ¿sí? El caso de la diabetes es totalmente diferente. Es una enfermedad crónico-degenerativa que está afectando a un gran número de órganos y tejidos y que la calidad de vida del paciente diabético es terrible. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de empezar a utilizar en etapas tempranas un buen suplemento alimenticio, llámenlo repasando rápidamente, Bittermelon, complejo B, omega 3, noni, suplementos también otros que nos van a ayudar a un mejor proceso del aparato digestivo, como son los probióticos y como son las enzimas digestivas. Van a ver que le vamos a dar una calidad de vida, pero fantástica a nuestros pacientes con muy baja inversión, a costos muy, muy bajos y de verdad todos vamos a estar muy contentos. Miren, son las 8:52. Yo quisiera detenerme hasta aquí. Les repito, si revisan la lista de todos nuestros suplementos alimenticios y ahorita me señalan alguno de los otros, les puedo decir que sí tiene un lugar en el manejo del paciente diabético. Pero prefiero, si les parece, Carla y Rodolfo, Sí. que pudiéramos interactuar con nuestros 53, 50 invitados en la sala, ¿sí? Tenemos algunas preguntas, doctor Gustavo, solo para cerrar la grabación. Para cerrar toda esta información tan valiosa que hemos recibido hoy, la diabetes no es una sentencia, es una oportunidad para tomar el control de tu salud y tomar buenas decisiones. Si tienes información, esa es la clave para que puedas prevenir y puedas actuar día a día con hábitos y con toda esta información.